El domingo pasado empezamos esta serie sobre los padres. Todo el mes de mayo hemos hablado acerca de la familia, acerca del diseño de la esposa, de la mamá, de la mujer valiente. Estuvimos en ayuno y aprendimos el rol que tiene la mujer, ese regalo que Dios ha dado a la humanidad. Amén. Y este mes estamos aprendiendo acerca del papá. El domingo pasado hablamos de la importancia que tienen los padres, de su rol, de cuál es esa responsabilidad que tienen. Y hoy nos toca igualmente a todos, porque todos los que estamos aquí somos hijos. Así que mira a la persona que está a tu lado y con mucha amabilidad le vas a decir: hoy te toca a ti. Hoy te toca a ti, escuchar a ti. Porque independientemente de la edad que tengamos, pequeñitos, adolescentes, jóvenes adultos, más sabios, todos somos hijos. Y antes de empezar el tema, quiero que podamos recordar, que podamos viajar en el tiempo y podamos recordar cuando éramos pequeñitos, cuando teníamos entre 3 a 5 años. Quiero que pueda pensar un momento en esa etapa de su vida, cuando era un kinder, un pequeñito, una pequeñita de 3 a 5 años, su infancia, su niñez. ¿Sabía que usted era millonario o millonaria? Porque tenía alimentación gratis, ¿verdad? Solo bastaba un iña, y ya estaba. O bastaba un mamá, tengo hambre, y ya mamá podía traer algo o papá podría traer algo. Teníamos la mejor doctora de cabecera, mamá, ¿verdad? Si nos enfermábamos de algo estaba mal o nos hacíamos una herida, ¿a quién íbamos? O a mamá o a papá, pero en casa todo se solucionaba. Teníamos la educación gratis, ¿verdad? Nosotros no fuimos a matricularnos, nosotros no tuvimos que ir a pagar. No, eso lo hacían nuestros padres. ¿Cuál era nuestra mayor responsabilidad cuando éramos petizos, como se dice, entre 3 y 5 años? Jugar. Bueno, y obedecer también, ¿no? Pero jugar era nuestra mayor responsabilidad. ¿Cuántos se acuerdan esos momentos donde tenían que ir y cogían diferentes de juegos y se ponían a jugar? Y su mayor preocupación era: ¿con quién voy a jugar hoy día? Voy a decirle a mis amiguitos de la cuadra, quizás para jugar, para divertirme un rato. Esa era nuestra mayor responsabilidad. ¿Y sabe? Usted y yo éramos millonarios y no lo sabíamos. Porque teníamos comida gratis, ropa gratis. Te podías vestir de lo que hubiera en tu cajón. Algunos hemos pasado eso de recibir ropa heredada quizás, ¿verdad? De nuestros hermanos y demás. Pero teníamos ropa gratis, no nos costaba ni un sol. Así que éramos súper millonarios ahí. Alimentación gratis, ropa gratis, seguro de vida gratis. Nuestra mayor responsabilidad era solo jugar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, y vamos a regresar ahora en el tiempo a como estamos, ya nada de esas cosas es gratis, ¿verdad? Si queremos comprarnos algo, así sea comida, ropa, salud, educación, todo eso ahora cuesta. Y es que a medida que vamos creciendo, vamos dejando ciertos privilegios y vamos adquiriendo más responsabilidades. Antes, cuando estaba en el colegio, yo tenía ese privilegio de poder pedirle a mi mamá o a mi papá: quiero un celular o necesito un celular. Hoy en día ya no tengo ese privilegio. Si yo necesito un celular o necesito algo, ahora yo tengo que trabajar, costearlo y pagarlo. Antes en el colegio, por ejemplo, cuando teníamos estos viajes de estudio, yo no decía nada, mis papás eran los que pagaban y yo podía viajar feliz, hacer todo el estudio que teníamos que hacer entre mis compañeros y demás. Hoy en día, tú quieres viajar, ahora te toca a ti, ¿verdad? Pagar, ver dónde te vas a quedar a dormir, qué vas a comer, con qué ropa vas a ir para salir bien en las fotos y todo eso. Ahora todo depende casi de uno, porque a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo ciertos privilegios, pero vamos adquiriendo también ciertas responsabilidades y libertades. Porque cuando éramos más peques, tú no elegías, en alguno de sus casos, qué ponerte. Pero a medida que vas creciendo y ya vas comprando tus cosas, tú puedes elegir cómo te vistes, puedes elegir qué comprar, qué no comprar. Ya no está necesariamente esa voz de mamá o de papá diciéndote qué hacer y qué no hacer. Y como dicen, el crecer duele. ¿A cuántos les ha dolido crecer? A mí sí. Recuerdo que un momento en mi vida, cuando creo que tenía 19 o 20, caí en cuenta de que ahora todo se trata de mi responsabilidad. Ya no puedo pedirle nada a mamá y a papá, ahora es mi responsabilidad. Y no quiero volver a ser una niña, quiero volver otra vez a ser pequeñita para poder pedir lo que sea sin tener mucha responsabilidad. Pero es que a medida que vamos creciendo,
vamos adquiriendo nuevas responsabilidades. Y de eso vamos a hablar un poquito en esta mañana, de ser hijos, que es un privilegio y una responsabilidad. Y como hijos de Dios, la verdad es que tenemos una lista enorme de privilegios, como poder acercarnos al Padre 24/7. Nadie aquí tiene que sacar cita, ni tiene que escribir en una aplicación para sacar una cita con Dios. Usted puede hacerlo en cualquier lugar, en todo momento. Aún mientras está quizás haciendo otras cosas, podemos estar en nuestra mente orando, hablando con Dios y su Espíritu hablando y ministrando nuestra vida. Mire qué privilegio tenemos. En cambio, quizás nuestros padres en lo terrenal son muy limitados, ¿no? No pueden quizás estar todo el tiempo con nosotros, pero Dios el Padre sí. ¿Qué otros privilegios tenemos como hijos de Dios? Y es que si pasamos por algún momento difícil o alguna circunstancia, podemos correr al Padre y saber que Él nos va a decir lo que necesitamos, lo justo y necesario, que nos va a proveer lo que necesitamos. Así que en realidad somos hijos muy privilegiados. Pero también vamos a ver que eso va a requerir una gran responsabilidad. Jesús nos ha puesto en la posición correcta, como decíamos hace un momento, ser hijos. Y es una posición eterna. Siempre, para siempre vamos a ser sus hijos. Como lo dice en Juan 1:12, todo aquel que creyó en Él, que lo recibió, le ha dado el privilegio de ser llamado hijo de Dios, de ser hijo. Y la palabra dice que no solamente somos hijos, sino que somos hijos amados. No solamente un hijo más para Dios, sino un hijo amado. Y el solo hecho de que Dios nos ame debiera darnos seguridad de que entonces todo en nuestra vida va a estar bien. No que no hayan problemas, no que no hayan dificultades, pero que todo en nuestra vida terminará estando bien, porque tenemos un buen Padre. Y el ser hijos es un regalo inmerecido, porque hemos sido, como dice la palabra, adoptados en amor. Su Espíritu está en nosotros y nos lleva a clamar, Abba, Padre. Qué precioso que usted y yo podamos comunicarnos con el Padre Creador del cielo y de la tierra. Qué privilegio tenemos. Así que en esta mañana vamos a hablar de eso, privilegio y responsabilidad. Y la palabra privilegio, que es el principio que pueden mostrar a continuación, es que privilegio tiene el mismo significado que gracia, recibir algo que no merecemos. Si hubiese un premio de cuál es el mejor hijo, cuál es la mejor hija, probablemente ninguno de nosotros lo ganaría, porque podemos ser muy buenos en algo, pero fallamos en otras cosas. Nadie podría ganarse ese título de hijo, pero es algo que hemos recibido por gracia. Y nuestra respuesta es la responsabilidad, esas tareas que nos toca a nosotros asumir. Tenemos el privilegio de ser hijos, de tener a papá, mamá, en algunos casos quizás alguna de estas partes ya no está con nosotros, sea porque ya falleció o porque quizás no está con nosotros en casa. Pero ese es un privilegio, poder tener padres. Pero también es una gran responsabilidad como hijos. Y hoy vamos a aprender qué es lo que nos toca hacer a nosotros como hijos. Y la palabra nos enseña en Génesis 4:1 que cuando Adán y la mujer se unieron, tuvieron un hijo. Y Eva dijo, este es el hijo que Dios me ha dado. Demostrando que cada hijo, si bien es cierto, viene de papá y mamá, biológicamente, obviamente, por diseño divino, son los que dan vida a los hijos, pero detrás de eso hay un designio divino. Esto es un propósito. Detrás de su vida no solamente está la unión de papá y mamá en amor, sino que hay un diseño divino detrás de cada uno de los que estamos aquí. Y vamos a ver que, de hecho, esa es una de las cosas que el enemigo ha intentado quitarnos, el gozo de saber que somos hijos. Y por eso muchas veces tenemos esta duda, ¿será que soy hijo? ¿Será que soy hija? ¿Será que realmente soy amado o soy amada? ¿Será que realmente soy algo valioso para mis padres? Porque el enemigo ha intentado de una u otra manera quitarnos el gozo de saber esta verdad. Somos hijos gracias a papá y a mamá, pero también por designio divino. Esto es porque Dios así lo quiso y así lo permitió. Cada hijo por eso es un milagro. Ayer estaba repasando las estadísticas de esta probabilidad de poder existir y la probabilidad de que usted y yo podamos existir es 1 en 400,000 trillones. Es decir, es una imposibilidad que podamos existir, porque es
imposible que se vuelva a repetir, digamos, la historia de que justo tu papá conozca justo a tu mamá y que justo los padres de tus padres se conozcan para que hayan dado vida a tus padres y por ende a ti. Y si vamos retrocediendo y vamos atrás, es que para que haya habido toda esa conexión es una probabilidad enorme. De hecho, hay más probabilidad de que no existamos que la probabilidad de que existamos. 1 en 400,000 trillones. O sea, usted es un milagro. Dígale a la persona que está a su lado, eres un milagro. Realmente, eres un milagro. Aunque probablemente muchos de nosotros quizás hemos escuchado otras palabras que han desafiado o lastimado nuestro corazón, la realidad es que somos un regalo de Dios, somos un milagro de Dios. Dios quiso que estuviéramos aquí. Fue parte de su designio. Y como nos enseña la palabra y vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios crea lo hace con propósito. No hay nada que Dios haga a la deriva porque, le sobró tiempo, un hijo más, una hija más. No, sino que todos los que estamos aquí tenemos propósito. Y un propósito realmente especial. No somos un error ni tampoco un descuido, somos un propósito de Dios aquí en la tierra. Y vamos a ver que tenemos por eso ese primer privilegio, ser hijos de Dios con propósito. Y en Malaquías 2:15 habla de esto. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? Hijos. Hijos que vivan para Él. ¿Cuál es el propósito de todo ser humano? El mayor propósito que podemos alcanzar, vivir para Dios, ser de Dios, volver a casa. Ese es el propósito de todos aquí en la tierra. Pero se va a manifestar de diferentes maneras. Hay algunos que tienen alguna responsabilidad dentro de la iglesia local. Quizás ministrar, enseñar, discipular, evangelizar, hacer misiones. Pero hay otros propósitos de manera global. Quizás el propósito que Dios ha puesto a ti es para que puedas ser una voz a las naciones que hable acerca del valor de la familia o que hable acerca del perdón, acerca de vivir libres del resentimiento. Hay muchas, múltiples maneras en cómo cada uno de los que estamos aquí vamos a manifestar ese propósito, pero el final, el propósito último es que podamos vivir para Dios, es que podamos conocer a Dios y podamos tener una relación con Él. Por eso es que ese es nuestro privilegio. Somos hijos con propósito. Y me llamó mucho la atención que ahí decía, ¿no? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Dios le estaba diciendo a este hombre, a este esposo, tú y tu esposa son uno solo y son míos. Y también tus hijos o los hijos que tengas también son míos. Somos de Él. Y la pregunta sería, ¿estoy viviendo con propósito o estoy viviendo sin propósito? Porque sabe, amada iglesia, la rutina nos desgasta tanto que vivimos para el día a día. Me tengo que levantar temprano, tengo que hacer tal o tal cosa y nos vamos olvidando cuáles son nuestras metas o por qué hacemos lo que hacemos. Y nos encontramos luego perdidos en la costumbre, en la rutina, en lo que tenemos que hacer y nos olvidamos que eso que estoy haciendo tiene un propósito. Como la persona que se prepara para ingresar a la universidad. Si está todo el tiempo estudia y se olvida que tiene o que lo está haciendo para ingresar a la universidad, va a pasar toda su vida estudiando hasta que se acuerde, tengo mi examen de admisión la próxima semana, ¿verdad? Para esto me he estado preparando. A veces en el tanto accionar del ser humano, en tanto activismo, en tanta productividad, nos perdemos del propósito. Así que, amada iglesia, yo quiero hacerles esa pregunta. ¿Estamos viviendo con propósito cada día de nuestra vida, sabiendo hacia dónde estamos apuntando? ¿O simplemente estamos viviendo sin propósito? A lo que venga. Necesitamos recordar que fuimos creados con propósito. Por lo tanto, cada uno de nuestros días cuenta. Dile a la persona que está a tu costado, cada uno de tus días cuenta. Dile, cada uno. Yo antes pensaba que el propósito de Dios se iba a manifestar en mi vida en algún momento, como cuando cumpla tal edad, allí voy a poder ver cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pero Dios fue hablando a mi corazón y me fue mostrando que el propósito es todos los días. Todos los días se ve manifiesto el propósito de Dios para tu vida. Siguiente, somos hijos
como regalo de Dios a nuestros padres y la humanidad. Si tienes a tus papás al costado o a tu mamá al costado, hazle así, soy tu regalo, dile, soy tu regalo, aprecia este regalo. Ahora, ¿cuántos papás o mamás que están aquí pueden decir que sus hijos son un regalo? No los noté convencidos, como, amén. Pues, amén. No, amén es mi mejor regalo, el mejor regalo que Dios me ha dado. Y qué fuerte esto, ¿no? Porque no solamente es como, qué bonito, algo bonito. Sabemos, y los hijos sabemos, que hay cosas a nuestros padres que les agradan y que no les agradan. Y podríamos decir que realmente somos un regalo para ellos, algo valioso. El Salmo 127:3 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Mire, no es un regalo solo de una persona importante, no es un regalo muy caro, sino es un regalo de Dios, lo cual ya lo hace y lo supera en valor. Todos los padres deben entender esto, que cada uno de sus hijos, en primer lugar, son de Dios y son un regalo para ustedes. Aprender a ver a los hijos desde esa perspectiva como regalo les va a cambiar la vida. Amén, porque van a poder cambiar los pañales diciendo, no, tengo un regalo de Dios aquí. Van a poder preparar la comida diciendo, no, tengo un regalo de Dios aquí, tengo que preparar la mejor comida. E incluso para llamar la atención, le voy a llamar la atención con amor porque es un regalo de Dios para mi vida. Pero sabe, en la humanidad y en la cultura, y vemos en las noticias cuántos padres maltratan, abusan de sus hijos. Y no solo hablamos de abuso quizás sexual o físico, sino de palabras, emocional. Y podemos incluso ver ejemplos extremos de padres que hacen daño violentamente a sus hijos, incluso matándolos y demás. ¿Cómo es que se ha perdido este valor de los hijos? Son un regalo de Dios. Génesis 33:5, me gusta mucho la historia de Esaú y de Jacob, porque eran hermanos que estaban distanciados, estaban en pelea, ya había pasado mucho tiempo. ¿Se acuerdan de que Esaú vendió su primogenitura por un plato de brócoli? No, ¿de garbanzo? No, de lentejas, ¿verdad? ¿A cuántos le gusta la lenteja? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien. Lo vendió por un plato de lentejas. Y luego de eso, cuando su padre iba a bendecirlo, se puso pelo así para parecer a Esaú, que era más velludo, y perdió esa bendición. Y podemos seguir hablando de diferentes cosas. Así que entre ellos había tensión. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hermanos o hermanas? ¿Cuántos hemos estado en tensión en algún momento? Amén, ¿verdad? Amén, amén, muy bien, ¿no? Quizás, no sé, usaron, en el caso de las mujeres, no, usó la chompa nueva que yo compré sin pedirme permiso. O quizás, no sé, hizo algo sin avisarme y no contó conmigo, no me preguntó, no me consultó. O quizás me ofendió de una u otra manera. O no me saludó en mi cumpleaños siendo mi propio hermano, mi propia hermana. O no me regaló nada en mi cumpleaños, en Navidad o lo que fuera. A veces tenemos esas tensiones. Bueno, esta tensión que tenía Esaú y Jacob eran fuertes. Así que Jacob, cuando ya iba a encontrarse con Esaú, dice que manda camellos con una cantidad de alimentos a su esposa, bueno, a sus dos esposas y a sus hijos. Y cuando ya está cerca, Jacob se adelanta y dice que se arrodilla delante de su hermano y 7 veces se postra delante de él. Y luego viene esta parte donde se abrazan después de mucho tiempo. Ese abrazo de reconciliación. Y dice, Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Y Jacob dijo, son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo. Una vez más, vemos a Jacob diciendo, son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado. Cada hijo es una muestra de la misericordia de Dios. Y recordemos, ¿qué es misericordia? Así como gracia es recibir lo que no merecemos, misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Y quizás merecíamos otras cosas, pero Dios le ha dado a los padres hijos como muestra de su bondad, como muestra de su misericordia, como muestra de que es lo mejor para ellos. ¿Cuánto cambiaría el trato a sus hijos, queridos padres,
si tuvieran este concepto presente, que sus hijos son regalo de Dios y son una muestra de lo bueno que es Dios con ustedes? ¿Cuánto cambiaría su trato de palabra? ¿Cuánto cambiaría su trato en actitudes? Quizás ya no estaría recalcándole tanto sus defectos y lo que hace mal, sino que más bien estaría diciendo: oye, esto haces bien, esto es un don en ti, voy a apoyarte en esto, voy a orar por ti o estoy orando por ti. Y claro, obviamente también corregir y hablar de esos puntos que el hijo o la hija no hace bien, pero no nos olvidemos de resaltar lo bueno de los hijos. ¿Y cómo cambiaría a nosotros, hijos, nuestra perspectiva si entendiéramos que nuestros padres son también un regalo de Dios? La determinación de la voluntad de Dios de que ellos fueran nuestros padres, así, tal y como son. Y es por eso venía a mi mente esto que les voy a comentar ahora. ¿Cómo que si nosotros somos un regalo de Dios y somos una muestra de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios para los padres y la humanidad, cómo es que el enemigo ha intentado trastocar ese diseño y ha buscado distorsionar el valor de los hijos? Porque él sabe algo, que cuando ataca nuestra identidad, ataca nuestro propósito. Y si Dios, decíamos antes, a cada uno de nosotros nos creó con un propósito, ¿cuál es la mejor manera que tiene el enemigo para destruir o querer atacar esos propósitos? Atacando nuestra identidad. Porque cuando no sabemos quiénes somos, vivimos creyendo que estamos haciendo bien, pero no es aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Por eso hoy en día escuchamos de hogares disfuncionales, de hogares donde hay maltrato o se da más lugar al abuso, donde hay olvido. Padres que pueden estar presentes, pero como se dice, son ausentes. O hijos que una vez que salen de casa se olvidan de papá y mamá y a las justas si una vez le llaman cuando es el día del padre o cuando es el día de la madre. Vemos casas donde prima a veces el resentimiento. No he escuchado alguna vez como no, aquí en esta familia no se puede encontrar tal y tal persona porque tienen un problema ahí, ha habido un problema allí. No se pueden visitar entre primos o no se pueden visitar entre hermanos. Es común. Eso es lo que ha intentado hacer el enemigo en nuestras familias. Palabras que dañan, como por ejemplo en algún momento quizás, no ustedes, padres santificados, otros padres, han podido decir: ¿en qué momento naciste? O por si acaso tú no fuiste planeado, eres un ups o un descuido. Un producto de un desliz, como se dice, de una noche de pasión o lo que sea. Ayer en los jóvenes hablábamos, el pastor Joel nos enseñaba de cómo las palabras pueden marcar la vida de los hijos para bendición o para maldición. Ay, tú siempre me haces dar un dolor de cabeza. Me vas a enfermar uno de estos días. O ya estoy cansada de ti. ¿Sabe? Usted está maldiciendo a su hijo, a su hija cuando habla de esa manera. Está diciendo palabras que están marcando su corazón. Y puede ser que lo diga en cólera, quizás sin la intención de hacer daño, pero está dando maldición a sus hijos. Por eso necesitamos ser sabios cómo hablamos. Hay una huella muy fuerte de nuestros padres en nuestra vida, porque es diseño de Dios. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Dios le dijo: y ustedes le enseñarán a sus hijos y les recordarán por qué celebramos estas fiestas, por qué celebramos la Pascua, porque es el momento en el que yo les liberé, y les enseñarán a sus hijos y todo el tiempo, de día y de noche, les recordarán. ¿Por qué? Porque los padres tienen ese propósito de marcar una huella, un legado a sus hijos. Por eso es que el enemigo muchas veces ha utilizado las palabras de papá o mamá, la actitud, quizás el fruncir el ceño, algo físico, para dañar el corazón de los hijos. Y luego, como decíamos, cuando ya van creciendo y los hijos quizás ya no están en casa, se olvidan del padre, se olvidan de la madre. Quizás en algún momento dijeron: no mamá, no papá, yo jamás me voy a olvidar de ti. Pero luego ni te escriben o ni te llaman. Hay ahí un tema que resolver. Hay un legado positivo y negativo que los padres dejan en los hijos. Cada hijo es único. ¿Cuántos papás tienen más de un hijo? Aquí. Okay. Se darán cuenta que todos sus hijos son diferentes, ¿verdad? No es réplica. Quizás físicamente podrían parecerse, ¿no? Pero todos sus hijos son diferentes. ¿Por qué? Siguiente, por favor. Cada hijo es
único, es diferente, es singular, de acuerdo al propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Por eso es que en casa tenemos al que es más extrovertido y el otro opuesto, al que es más tímido, ¿no? Al que es súper bueno en arte y pinta así, ¿no? Y al que no solo dibuja en palitos. Tenemos de todo en nuestras casas, porque cada hijo es único. Y de hecho, como cada uno va a cumplir un propósito, está dotado, equipado con todo lo necesario para desarrollar ese propósito. En casa, mi hermana y yo somos, yo pienso, ese complemento, porque ambas somos opuestas en muchas cosas, pero nos complementamos en varias cosas. Ella es la parte visionaria, creativa. Yo soy más como que la que organiza, la parte más reflexiva, digamos, de la casa. Ella es la que puede estar gritando y riéndose y jajaja, y se escucha su risa en toda la casa. Yo estoy en modo zen, en modo meditación, en modo tranquilo, paz y amor, porque somos ese complemento. Y yo he visto que cuando tenemos que organizar algo o tenemos que hacer algo, nos complementamos muy bien. Y así son los hijos. Cada uno de sus hijos, por más diferentes que sean, son precisos para usted y para su familia. Cada hijo es preciso para cada familia. Está el que es osado y valiente y no tiene miedo, y está el que es un poco más temeroso, está el que es callado, el expresivo, el que es amante de las matemáticas y el otro que a las justas y aprueba matemáticas. Hay de todo, ¿verdad? En la familia hay de todo. Hay los que son comerciantes o ven una idea y dicen, esta es una buena idea de negocio. Y hay otros que a las justas les cuesta administrar su dinero o sus finanzas, porque todos son diferentes, con habilidades diferentes, con temperamento diferente y con un carácter también diferente. Jeremías 1:5 dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Vemos cómo Dios habla al profeta Jeremías y le dice, cuando tú estabas allí en el vientre de tu madre, antes de que estuvieras allí y fueras formado, yo ya te había separado. Antes ya había elegido que fueras para mí mi profeta a las naciones. Y ese es un reflejo, nos demuestra que cuando usted y yo estábamos allí en el vientre de nuestra madre, Dios ya sabía qué íbamos a hacer y qué propósito íbamos a tener. Por eso te dio la voz que tienes, te dio el tipo de cabello que tienes, te dio las habilidades desde las más físicas hasta las interiores, como esa capacidad de poder hablar, de poder quizás, si eres de los que les encanta vender y demás, tienes, como se dice, esa labia, esa inteligencia en las palabras y sabes cómo convencer al cliente y todo eso. Si eres muy bueno quizás en matemáticas, al toque en tu mente ya estás haciendo cálculos y viendo cómo hacer una u otra cosa, porque cada uno tiene un propósito y ha sido dotado y equipado para poder realizarlo. Vemos que aquí Dios le dice a Jeremías, antes de que nacieras te aparté, te separé. Y esto es lo mismo que la palabra santo. Y todos nosotros, como dice la palabra, somos santos. Esto es separados para. Separados para. A veces creemos que ser santo significa no equivocarte, hacer todas las cosas bien, que cuando te levantes una luz ilumine tu rostro y brilles y un coro de ángeles delante de ti. No, eso no es ser santo. Ser santo es ser separado para un propósito, y ese es servir a Dios en la manera en la que Dios haya destinado. Gálatas 1:15 dice, y este es el testimonio de Pablo, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Versículos antes Pablo estaba diciendo, ustedes saben que yo perseguía a la iglesia, ustedes saben que yo iba y daba hasta lo mejor para poder quitar a los cristianos, pero Dios ya me había separado antes para poder hablar el evangelio. Me eligió, me llamó, dice, por su gracia maravillosa. Y yo quiero hacer un llamado aquí a los padres y a las mamás a invertir en el propósito de sus hijos, a que se despierten ustedes este llamado de voy a ayudar a mi hijo, a mi hija a que descubra su propósito. Hay muchos padres que dicen, tú vas a estudiar tal cosa porque no sé, es lo que da más rentabilidad, es lo que ayuda o porque en su corazón hay un profundo deseo de que no les vaya mal, de que no tengan deudas, de que no estén, digamos, en pobreza y demás, y eso se entiende. Pero ¿sabe cuál es la mayor responsabilidad que usted tiene como padre? Ayudar a su hijo a descubrir su propósito de vida.
Porque ¿de qué le serviría desarrollarse profesionalmente y ganar mucho dinero cuando es infeliz? Cuando no está desarrollando su propósito. Dios ha capacitado a cada hijo con algo especial para desarrollar ese propósito. Por eso su responsabilidad, amados padres, es invertir en conocer ese propósito. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando veo que hay papás que a sus pequeñitos los están metiendo en diferentes talleres y cosas, porque así van descubriendo en qué son buenos, qué les gusta, qué no les gusta. Lamentablemente en nuestra cultura se ha dado mucho valor a las cosas más tangibles, como si es bueno en matemáticas o si es bueno en administración, eso es valioso. Pero hay otras áreas como el arte, hay múltiples inteligencias, no solamente la parte de matemática, no solamente la parte de hacer negocios, no solo el ser un buen abogado o un buen cirujano o un buen doctor, hay otras cosas que también son muy buenas y necesarias dentro de la parte del arte, de la cultura. Y es tan importante que los padres puedan invertir en sus hijos en eso, porque Dios ya los ha dotado de todo lo necesario. Padres, ayuden a sus hijos a descubrir su propósito de vida. Créanme que eso les va a ahorrar también. Cuando ya tengan que estudiar, les va a ayudar un montón, porque ya van a saber lo que tienen que estudiar. Por lo tanto, ningún hijo es más o menos importante que el otro. Y los que estamos aquí y tenemos hermanos, tenemos que recordar eso y entender esto. Cada uno de nosotros es valioso delante de Dios. Siguiente, por favor. Cada uno de nosotros es valioso. No hay un hermano más importante. Yo soy hermana mayor. En mi caso, me tocó a mí ser hermana mayor. No sé cómo hubiera sido si me hubiese tocado ser hermana menor, pero yo siempre trato de hablarles a los hermanos mayores de que tenemos un privilegio. Aparte de ser, como se dice, la ratita de laboratorio de nuestros padres, porque sobre nosotros experimentan todo, es que nosotros podemos a nuestros hermanos enseñarles con sabiduría, aconsejarles y ser pacientes. Es lo que más necesitan nuestros hermanos menores. Así que, hermanos mayores, seamos pacientes, amemos, voy a decirlo más fuerte, amemos a nuestros hermanos, demostrémosles que los amamos, que son amados, y cuidemos de ellos. Recuerden cuando nosotros también cometíamos errores y mamá o papá nos llamaba la atención. No queremos que eso pase con nuestros hermanos. Enseñémosles, seamos pacientes. Recordemos que así como también nosotros aprendimos, a ellos también les tocará aprender. Y hermanos menores, si es que hay aquí algún hermano menor, por favor, en humildad, escucha el consejo de tu hermano mayor, que no te lo dice por fastidiar, que no te lo dice porque, ay, ya está cansado, te lo dice porque te ama. Como ayer le decía a algunos jóvenes, y es bíblico, Dios al que ama, ¿qué dice? Corrige, ¿verdad? Dios al que ama, corrige. Si no hay amor, no hay corrección. Así que, hermanos mayores, si están corrigiendo a sus hermanos menores, con amor. Recuerden que son hermanos, no son padres. Somos solo hermanos. Y hermanos menores, escuchemos el consejo de nuestros hermanos mayores. Y también seamos pacientes. Ahora, esta no es una pauta necesariamente obligatoria, porque de hecho hay muchos hermanos menores que se comportan como hermanos mayores, porque han madurado más rápido, han aprendido de la vida más rápido y está bien. Pero necesitamos tener este corazón de humildad para no compararnos con nuestros hermanos, ¿no? Yo le decía, carajo, me hubiera encantado ser extrovertida como tú, yo soy muy tímida. O me hubiera encantado ser creativa como tú, dibujar así como tú lo haces, o ver un lugar y tener la visión de cómo eso puede cambiar. A mí me cuesta un montón, por ejemplo, ser creativa o tener estas ideas así locas, por así decirlo, pero muy buenas. Y es que necesitamos dejar de compararnos, porque cada uno de nosotros es igualmente valioso. Y eso tenemos que recordarlo, y eso nos ayudará a respetarnos entre hermanos. Los hermanos unidos, jamás serán vencidos, los hermanos unidos vencen el mal, abren una puerta de bendición para la siguiente generación, llegan mucho más lejos que separados. Los hermanos unidos alegran al Padre. Lo decíamos al inicio del servicio, qué precioso es estar en la casa del Señor, los hermanos unidos en armonía, iguales en nuestras casas. Hermanos unidos alegran el corazón del Padre. Hermanos unidos que se aman abren una puerta de bendición a la siguiente generación. ¿Sabe? Me di cuenta hace tiempo que
El diablo ha intentado atacar tanto a nuestras familias, no solo en los matrimonios, sino también en la relación de hermanos. Algunos ejemplos tan solo para recordar. Caín y Abel. Ya saben, Abel murió a manos de Caín. Los hermanos de José, que lo vendieron, que lo maltrataron, y ya luego cuando José tomó ese lugar que Dios había separado para él, José les perdonó. Jacob y Esaú, que veíamos hace un momento. Los hermanos de Jesús, que ya creían que Jesús era loco. David y sus hermanos, que lo despreciaban. Otra vez estás aquí, tú solamente vienes para saber, ¿no? De aquí, de la guerra y demás, y lo despreciaron. Los hermanos de Moisés, que en algún momento murmuraron de él. Si vemos en la Biblia, vamos a ver varios ejemplos de discusiones entre hermanos, porque los hermanos unidos llegan más lejos que separados en ese propósito que Dios ha diseñado para las familias. Así que tenemos un gran privilegio como hijos. Tenemos propósito, y el propósito es conocer a Dios y servirle con cada uno, con lo que Dios le ha dado. Pero también tenemos responsabilidades. ¿Cuántos años tienes? Sería la pregunta. Porque vamos a ver que de acuerdo a tu edad hay ciertas responsabilidades que son más, digamos, importantes o que le tienes que dar prioridad sobre otras. Para aquellos que son menores de edad, es decir, todavía no has cumplido 18 años, tu mayor responsabilidad es obedecer. Como dice en Efesios 6:1, hijos, hijas, obedezcan a sus padres en el Señor porque ustedes le pertenecen, pues esto es lo correcto, lo que Dios espera. Ahora, esto no quiere decir, hijos que tienen más de 18 y todavía vivimos en casa, bueno, pues ya no obedezco a mis padres. No, es principalmente la mayor responsabilidad que tienen los pequeñitos, ¿verdad? Antes de cumplir 18, obedecer a los padres. Pero si tú y yo aún estamos todavía en casa, es también nuestra responsabilidad obedecer a nuestros padres. Pero ¿quieres un tip? Negocia. Puedes negociar ciertas cosas con tus padres. Por ejemplo, ¿no? Mamá o papá, voy a llegar a esta hora. Puedo llegar a esta hora, ¿no? Porque si tú le dices voy a llegar, ya te van a decir no me estás pidiendo permiso, tú me estás informando. Y eso es diferente. Entonces tú pide permiso. ¿Puedo llegar a esta hora? ¿A qué hora puede ser la hora máxima en la que puedo llegar? ¿O hasta qué momento puedo quedarme afuera en casa? ¿O puedo salir? Siempre el pedir permiso es una muestra también de honra. Así que hijos, obedezcamos a nuestros padres porque ellos son la autoridad que Dios ha puesto para nosotros. Y no es por mérito, no es porque nuestros padres se merezcan la obediencia, es porque es una pauta de Dios y dice, es lo correcto, lo que Dios espera. Si alguna vez tú te has preguntado, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Dios espera que tú seas obediente con tus padres, así de sencillo. Así como Dios espera que tú perdones, que tú ames, que tú seas generoso, esta es otra de las cosas que Dios espera de ti, que tú obedezcas a tus padres. Otra responsabilidad que tenemos cuando ya no somos menores de edad, sino que somos mayores de edad, sigue siendo el obedecer, pero hay aquí otra responsabilidad y tarea, que es la de honrar. Y quizás esto lo puede ver un poco más aquellos que ya no están en casa, que ya formaron su propia familia y obviamente ya no pueden estar todo el tiempo obedeciendo a los padres porque ya no están con ellos y ahora son una nueva familia, como nos explicaba el pastor Luis, ¿verdad? Cada familia es como un árbol. Y cuando el hijo ya va a formar su familia, es como si se separara de ese árbol para formar un árbol nuevo, una nueva familia. Entonces, allí la mayor responsabilidad es la honra. Efesios 6, del 2 al 3 dice, honra a tu padre y a tu madre. Y por algo Dios sabía que era necesario poner esto, papá y mamá. Porque hay muchos que pueden honrar solo a papá y se olvidan de mamá, o pueden honrar a mamá y se olvidan de papá. Es honrar a los dos. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y por ahí me preguntaban, ¿qué es honra? Y honra viene de peso, de reconocer que alguien tiene peso o autoridad sobre tu vida. Cuando decimos esta frase, es que esa persona tiene palabra de peso, de autoridad. Esa persona cuando habla tiene autoridad. Eso es honra. Habla de reconocer que alguien tiene autoridad sobre mi vida, que su palabra tiene un peso importante en mi vida, que si escucho lo que los demás dicen, no me importa tanto como cuando escucho lo que me dice esa persona.
Eso es honra, es reconocer el peso que alguien tiene sobre mi vida, sobre lo que pienso, sobre lo que hago, sobre cómo actúo. Y esa es nuestra mayor responsabilidad. Una vez más, no es por mérito, porque ahí en ese versículo no dice, honra a tu padre y a tu madre si se portan bien contigo, si no se olvidan de tu cumpleaños, si aceptan lo que tú dices. No, dice honra nada más a tu padre y a tu madre. No hay condición. Esa por eso es probablemente lo más difícil que nos toca hacer, honrar a nuestros padres cuando creemos que no lo merecen. Pero es además no solo un mandato, sino un mandato que tiene promesa, y la promesa es que te irá bien. Y puede, amada iglesia, que quizás muchas de las cosas hoy no nos están saliendo bien porque no estamos honrando a nuestros padres. Pueden haber otras razones, ¿no? Quizás no estamos diezmando y quizás por allí nos está haciendo falta en la economía porque estamos, como dice la palabra, robándole a Dios el diezmo. Quizás puede ser porque no estamos perdonando y entonces el enemigo tiene derecho sobre nuestra vida de estar atormentándonos porque estamos viviendo en resentimiento. Puede ser muchas razones, pero otra razón puede ser porque no estamos honrando a nuestros padres. Y tenemos que aprovechar a quienes tenemos a nuestros papás con vida para honrarlos ahora, porque después ya va a ser muy tarde. Después uno no va a honrarle con flores en su tumba. La honra es ahora. No tenemos que esperar a que ellos sean buenos padres o que nosotros ya Dios nos haya transformado y seamos buenos hijos. No, tenemos que empezar a honrar desde ahora. Hoy es el momento. A los hijos que tienen padres ancianos, que ya están creciendo en edad. Bueno, mis papás todavía no son ancianos, pero en mi casa yo tengo a mi abuelito, que tiene 85 años. Y él ya es obviamente un anciano. Y a veces hay cosas que yo quiero decirle que se cuide, pero esta vez es difícil. Yo tengo una lucha con él y la gaseosa. Porque todo el tiempo dice, ¿quieres agua? Pero no se refiere al agua de agua, sino se refiere al agua de gaseosa. Una agüita, pues hijita, dice, una agüita para que baje el almuerzo. Digo, no, abuelito, limonada le doy, gaseosa no. Pero yo para que él entienda le digo, veneno no. Agua sí, limonada. Yo digo, veneno no, abuelito, veneno no. No, yo no quiero veneno, yo quiero agüita nomás, dice, ¿no? Pero ahí tengo que estar con él porque se van a dar cuenta que a medida que los padres van creciendo, se van volviendo como niños. Empiezan a olvidar ciertas cosas, empiezan a tomar decisiones que quizás anteriormente no hubieran tomado con sabiduría porque se avientan a lo loco. Mi abuelito, por ejemplo, no le gusta estar mucho en la casa, quiere salir, hablar con las personas. Pero a veces es peligroso que pueda estar solo en la calle, pero él conoce a todos los vecinos lo conocen a él, saben que él es el abuelo, lo conocen a todos. Pero a veces hay momentos donde le tengo que decir, abuelito, no va a salir hoy día. No, abuelito, hoy día no hay gases. Abuelito, no, ya apaga el televisor, porque no está viendo y está sentado por otro lado, porque se olvida, ¿no? A veces viene y me pregunta, ¿qué día es hoy? Y hace minutitos antes ya me había preguntado qué día es hoy, ¿no? Y es parte de, ¿qué hacemos entonces nosotros como nietos o hijos? Los honramos como cuidando de ellos. ¿Sabe? Escuchando esa historia que te cuenta una y otra y te la vuelve a contar y tú dices, ya la escuché una y otra, pero la voy a volver a escuchar. Así honramos a nuestros abuelos o a nuestros padres ancianos. Pero también hay otra manera y es cuando también proveemos económicamente. Quizás algunos de los que están acá tienen papás que ya son mayores de edad y ustedes ya son padres y quizás es difícil que puedan estar en casa, pero pueden apoyar económicamente. No hay excusas o no debiera de haber excusas para atender a nuestros padres en sus tiempos de necesidad. ¿Se acuerdan lo que les dije al inicio de la prédica? Éramos millonarios, todo lo recibíamos gratis. Ahora es nuestra oportunidad de honrar a nuestros padres cuando ya estén ancianos. No podemos decir que amamos a Dios y no atendemos a nuestros padres. No puede decir que aquí podamos levantar nuestras manos y decir, Señor, yo te amo, te adoro, pero en la casa nos olvidamos de papá y de mamá. No puede ser. Tenemos que ser coherentes con el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y amar con ese mismo amor. Sí es posible amar a nuestros padres, proveer para las necesidades básicas que ellos tengan. Y esto demuestra realmente cuánto hemos entendido del Evangelio. El que tú y yo cuidemos de nuestros padres cuando ya son muy ancianos demuestra que también hemos entendido el Evangelio. Porque si no estamos cuidando de ellos, entonces ¿qué Evangelio estamos viviendo? Uno egoísta,
uno que solo se centra en nosotros, uno que no es agradecido, sino que es ingrato. Cómo tú cuides de tus padres demuestra cuánto has comprendido del Evangelio. Algo que siempre nos han enseñado aquí en la IBE Callao, en esta casa, es que nuestra casa es el primer ministerio. Nuestra casa es el primer ministerio donde usted sirve. Usted puede prepararse en discipulado 20,000, pero si en la casa no sirve con la misma actitud y pasión como lo hace aquí en la iglesia, de nada sirve. Siempre se nos dice eso, aunque puede sonar un poco duro, ¿no? Que aquí en la iglesia es muy fácil poner cara de santos, ¿verdad? Hermano, buenos días, pase, bienvenido. Pero en la casa, ya, apúrate, te he dicho, ¡ah! Y sale toda la furia que tenemos aquí adentro. Pienso que a veces tenemos que pensar que nuestra casa es la iglesia para decir, buenos días, hermano, bienvenido, pase, tome asiento. Bienvenido, claro. Necesitamos recordar que nuestra casa es el primer ministerio. Algunos barremos aquí en la iglesia, pero no barremos en la casa. Algunos acomodamos aquí las sillas, pero no acomodamos nada en nuestra casa o en nuestros cuartos. Algunos aquí ponemos toda la disposición y hasta damos generosamente, pero en casa hay un foco que todavía no se cambia y sigue allí, ¿no? Necesitamos recordar que nuestra casa es el primer ministerio. Así que podemos honrar a nuestros padres económicamente, vigilando su salud, por ejemplo, cuidándolos, haciéndoles chequeos anuales, cuidando también su corazón, porque una de las cosas que los adultos mayores, sobre todo los ancianos, sienten más es la soledad. Es una de las cosas que más les choca el corazón, la soledad y sentir que ya no son útiles, que ya no son valiosos. Y por eso necesitamos cuidar a nuestros padres, sea la edad que tengan. Si usted es menor de edad, pues ya sabe, obedeciendo. Si ya salió de casa, ha formado su propia familia, honrarlo. Y si sus padres ya son ancianos, de igual manera, porque siempre seremos hijos. Cristian, por favor, ¿puedes subir? Siempre seremos hijos. Siempre. Es algo que no va a cambiar. Solteros, casados, viudos, divorciados, en cualquier etapa en la que estemos, siempre seremos hijos. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? ¿Cómo hoy usted puede honrar a sus padres? Yo sé que hoy celebramos, ¿no?, el Día del Padre y quizás después del tercer servicio todos vamos a ir a comer y vamos a pasar súper chévere, pero ¿cómo vas a honrarle el día de mañana? Cuando lo veas cara a cara, cuando te llame la atención, cuando te diga, anda, bota la basura, ya rápido. ¿Saben, hijos? No necesitamos esperar que nuestros padres cambien. Nosotros tenemos que dar el primer paso. El pastor Luis decía hace varios sábados atrás en Contraste, no dejemos que la actitud de nuestros padres nos cambie. Nosotros más bien cambiemos la situación con nuestra actitud. No esperemos a tener papás y mamás perfectos. Y hijos, recordemos que tampoco nosotros somos perfectos. ¿Cuántos dolores de cabeza por allí hemos dado a nuestros padres? Nos toca honrarlos, es nuestra responsabilidad. Así como gozamos de privilegios, esta es nuestra responsabilidad. Así que este es un llamado a todos los hijos, pero también es un llamado a todos los padres, a poder permitir que sea el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón e indicándonos lo que tenemos que hacer. Una pequeña cosa hecha de modo constante produce una transformación. Dicen que es loco pensar que si hacemos lo mismo va a llegar un cambio en nuestra vida. Es loco. Claro, necesitamos tomar decisiones, hacer cambios en nuestra vida. ¿Cómo vas a honrar a papá y a mamá hoy, mañana y pasado mañana y pasado mañana? Quizás solo orar por ellos, quizás acercarte, si tú ya no estás en casa, quizás visitarlo o visitarle, invitarle a comer, comprarle un postre. Recuérdale a tus padres cuánto los amas. No esperes a que no estén contigo. ¿Qué tal si se ponen de pie? Amado Dios, tú nos recuerdas hoy que somos hijos y que como hijos tenemos un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Oh, Padre, yo te pido por cada uno de los que están en este lugar. Tú conoces cómo es su relación, su situación en casa. Tú sabes si hay pleitos, si hay contiendas, si hay resentimiento.
Tú sabes, papá, si quizás las relaciones no están siendo correctas o sanas o saludables. Y por eso, Padre, yo te pido que seas tú hablando hoy al corazón de cada uno de tus hijos por la palabra que hemos podido aprender, pero también a través de tu Espíritu. Y Señor, hoy tomemos la decisión de volver a casa, de hacer lo correcto, de volver a tu corazón y honrar tu nombre al honrar a nuestros padres, de perdonar, de extender perdón quizás a ese familiar, a esos padres o a mis hermanos, a quienes me dañaron o me lastimaron. Padre, hoy tú nos estás llamando a hacer lo que es correcto y agradable delante de tus ojos. Padre, la familia es tu diseño. Y Señor, sabemos que el enemigo ha intentado de muchas maneras trastocar lo que tiene tu sello. Pero hoy te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes. Enséñanos a ser familia. Enséñanos, Señor, a ser familia. Y ahí donde usted está puede orar, puede abrir sus labios. Y si usted sabe que no está bien con papá, mamá, o no está bien entre hermanos, que la relación pudiera ser mejor, dígale al Padre: enséñame a ser hijo, enséñame a ser hija, enséñame a ser padre a los que son padres, enséñanos a ser familia. Enséñanos, amado Dios, y sea tu Espíritu Santo guiándonos. Que de este lugar, Señor, salgan familias fortalecidas, restauradas, familias que marcan la diferencia, que viven, Señor, en tu propósito eterno. Porque todos los que estamos aquí, Señor, tenemos un propósito que tú has marcado desde antes de la fundación del mundo, desde antes, amado Rey. No permitas, Padre, que nos quedemos pensando en nuestro criterio, creyendo que lo que estamos haciendo es lo correcto. Oh Padre, abre nuestros ojos, ayúdanos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Padre, tú estás derribando en esta mañana toda muralla de resentimiento, toda muralla de rencor, Señor, de división. Padre, tú lo estás quebrantando. Y tú nos estás llamando, Señor, a ser de aquellos que dan el primer paso, a ser de aquellos que bendicen, a ser de aquellos, amado Dios, que muestran tu amor, que no esperan a que la otra persona pueda dar ese primer paso, sino que nosotros junto contigo damos ese primer paso. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de los que están aquí. Y oramos, mi Dios, que tú guardes y sostengas cada familia y el propósito eterno que tú has determinado para cada uno de los que estamos aquí se cumpla en tu nombre, Jesús. Y lleguemos a ese lugar y podamos decir: hice lo que tenía que hacer. Y tú puedas decir de nosotros: bien, fuiste un buen siervo fiel. Te mandé que ames y amaste. Te mandé que perdones y perdonaste. Te mandé que hables con tus padres y lo hiciste. Te mandé que puedas reconciliarte y lo hiciste. Bien, eres un buen siervo. Eres un siervo fiel. Padre, queremos escuchar eso de ti. Ayúdanos, amado Dios, para que podamos ser fieles a ti en todo momento. Nuestra oración es: enséñanos a ser familia. Gracias, Padre, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.